a hablar un poquito de lo que sucede en Latinoamérica. Dos lugares. Primero, vuelvo a darles un poco de información sobre Bolivia. ¿Sí? Por favor. En este momento, los datos que tienen dentro del gobierno de Evo Morales es que efectivamente están ganando en primera vuelta, pero van a esperar que esté el escrutinio definitivo, que en general tarda 4 o 5 días. Les prometieron del Tribunal Superior que van a trabajar en continuado, ¿sí? 24 horas para tenerlo lo antes posible, porque esto también hay que decirlo, la verdad que han tenido una falencia en la comunicación de todo esto. Sí, claro. Siendo que se conoce que los datos tardan en llegar, que los datos rurales tardan, que esos datos rurales están mucho más volcados hacia Evo, etcétera. Digo, lo podrían haber previsto esta situación y no comerse ahora toda la avalancha de medios internacionales, de Clarín ya operando, junto con Carlos Mesa, junto con la ABEA, que van a intentar poner en duda. El triunfo de Evo ya no está en duda. El tema es si es en primera vuelta o tiene que ir a un balotaje. Y en Bolivia, les recuerdo, tenés dos opciones para ganar en primera vuelta: o 50% más un voto, o arriba del 40% sacando diferencia de 10. Bueno, sí, es importante aclarar eso, digamos. El margen es muy fino para esa diferencia. No es que estamos en una situación de empate. No. Sí, no, Evo no, le lleva 10 puntos de ventaja, décima más, décima menos, claro, a su adversario. No es lo mismo. Entonces se va moviendo el porcentaje del TREP, que es el conteo provisorio, ¿sí? Y depende del momento, está 10, poquito arriba o 9, casi 10. Bueno, estamos en esa situación, pero ahí están optimistas en función de que Evo gane en primera vuelta. Hay mucho conflicto en las calles de Bolivia, ¿sí? Mucho conflicto agitado por Carlos Mesa, que recordemos era el vicepresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, claro, que era un presidente en Bolivia tan particular que no es que no hablaba ninguna de las 36 lenguas que se hablan en el Estado Plurinacional de Bolivia. Apenas podía hablar castellano. Era así cuando hablaba al pueblo boliviano. Exactamente. No estoy exagerando, no estoy exagerando, pueden buscar los videos en YouTube. Y un amigo me graficó la salida del Goñi, como le decían. Dice, se subió a un avión privado con varias valijas y en ninguna de ellas llevaba ropa. Ni nos vimos. ¿Sí? Un país totalmente gobernado por la Embajada de Estados Unidos, por la USAID, que es la Oficina para el Desarrollo, por el cual Estados Unidos, en lugar de desarrollo, en medio de 3 camiones de supuestos alimentos, ropa, medicamentos, te mete gendarmes, marines y todo eso, y te lo enchufan como si eso fuera para darte una mano. Una de las cosas que hizo Evo cuando asumió, y que no le van a perdonar nunca, fue expulsar al embajador norteamericano. Lo expulsó. Le dijo, usted está despedido. Pese al consejo de muchos otros presidentes que le decían, eso no se puede hacer. ¿Sí? Y él agarré y le dijo, ¿sabe qué? No lo necesitamos. Y Bolivia es el país que ha crecido a tasas altísimas sin embajada de Estados Unidos. No hace falta. ¿Sí? Sin embajada de Estados Unidos durante muchos años. Y lo otro que hizo Evo fue quedarse con la gran mayoría de los recursos que generan los hidrocarburos en Bolivia. Sí, nacionalizó los hidrocarburos, que hasta que él llegó estaban en manos de empresas extranjeras. Y ahí había un cálculo que era de todo lo que salía, el 13% se lo quedaba el Estado y el 87% se lo quedaban las petroleras. Se sentó en una reunión con el respaldo en ese momento. No sé si alguna vez él ya lo contó, pero si no lo vamos a contar. El que lo respaldó fuerte en ese momento para que tomara esa decisión fue Néstor Kirchner. Porque eso lo había hecho Chávez en Venezuela, y lo que le hicieron a Chávez cuando nacionalizó PDVSA fue destrozarle la empresa. Pero Venezuela tenía la posibilidad de tener dólares rápido y reconstruirse. Evo no tenía esa posibilidad. Entonces hizo un cálculo de, si a mí me hacen lo que le hicieron a Chávez, yo no tengo la plata para sacar adelante, ¿sí? Bolivia, si me destruyen todo el aparato productivo como le hicieron a Chávez cuando nacionalizó los hidrocarburos. Y el respaldo para tomar esa decisión, el respaldo político, se lo dio en ese momento a Néstor Kirchner, que le dijo, yo te banco. Sí, y Evo se sentó en la mesa con todas las empresas petroleras y le dijo, ustedes hasta ahora se llevaron el 87 y a nosotros nos quedó el 13, a partir de mañana es al revés. Ustedes se llevan el 13 y acá queda para los bolivianos el 87%. Y las empresas se quejaron, hicieron lío. Petrobras fue la que más se quejó, y ahí también estuvo la negociación con Lula da Silva, pero ninguna se fue. Y todas siguieron, y todas siguen ganando el 13,
Y eso hizo que Bolivia cuadruplique su PBI en los primeros años del gobierno de Evo. Y con esa cuadruplicación, ¿está bien dicho? Bueno, Sí. y en esa cuadruplicación del PBI, lo que hicieron fue redistribuir. Que esa es la otra cuestión, y ahora sí vamos a Chile, para mirar cuándo empezás a tener dinero. El éxito del modelo chileno es porque está medido en promedio. Entonces te dicen el país con el PBI per cápita más alto de América Latina, el país financieramente menos endeudado, el país con menos inflación de América Latina, el país modelo. Ahora, el problema es que eso es un promedio. Y la desigualdad es lo que resolvieron en Bolivia durante todos estos años y lo que no resolvieron en Chile, ni en Argentina, ni en Brasil, ni en los países donde gobierna la derecha, cuando gobiernan, y en el caso de Chile en los últimos 30 años. Por eso la diferencia, cuando en Bolivia redistribuís y en Chile concentrás. Vamos a Chile. Ayer una colega de Telesur, no sé si vieron las imágenes, ahora lo vamos a escuchar, pudo hacerle preguntas a gente que estaba siendo detenida durante el toque de queda. Escúchenla. ¿Usted se dirigía a su domicilio? ¿En qué situación fue detenida? Sí, iba a mi casa. A su casa. Mi hijo y mi hija. Ok. Sí. ¿Le han informado parte de sus derechos de esta detención? Solo que infringimos la ley y por eso nos tienen aquí con la mano amarrada. Que infringieron la ley del salvoconducto. Ok, vale. ¿Su nombre? ¿Cómo? ¿Sabían que había Sí, sabíamos. No alcanzaron a hacer el trámite. Lo vimos rápido. ¿Le han dado alguna información respecto de dónde van a ir? Aún nada, y eso me da miedo. Quiero saber dónde voy a ir. ¿Te da miedo? Sí. Esto está pasando ahora, ¿eh? Sí, es un trabajo de la colega Paola Dragnik de la cadena Telesur, uno de los pocos medios que está rompiendo el cerco informativo también que hay en Chile. Lo que se está viendo, lo que está circulando también por Twitter son imágenes de detenciones con los carabineros yendo a las casas Sí. a buscar gente, con lo cual una cosa es decir, vulneraron el toque de queda y teóricamente estarían infringiendo la ley. Cuando estás adentro de tu casa y te van a buscar, ¿por qué ley te están llevando preso teóricamente? Hace un rato nada más el gobierno de Chile informó que oficialmente ya son 15 las personas que murieron desde que comenzó esto. Es importante remarcar que las muertes van aumentando noche a noche. Digamos, durante el día no se producen episodios de violencia con saldos fatales. Y cuando cae el toque de queda, es decir, cuando las calles quedan en manos de los carabineros y de los militares, es que se producen estas muertes, 4 algún día, 5, 3, todas las noches hay casos. Estamos hablando de cifras oficiales, hay denuncias bastante importantes de que el número en realidad es más alto, de que los propios carabineros están incluso instrumentando o montando escenas para justificar algunas muertes, donde levantan a los cuerpos de un lado y los llevan adentro de supermercados y los hacen aparecer como que cayeron en el medio de un saqueo. Las denuncias son muy, muy terribles en ese sentido. Ayer había un par de redes sociales que estaban bloqueando esas imágenes. Sí. Sí, Así Instagram y Twitter por lo menos estaban bloqueando el acceso a imágenes de lo que está pasando en Sí. Chile. Y por otro lado, que no quería dejar de comentar, ayer el presidente Piñera dijo que estaban en guerra contra un enemigo muy importante, una declaración que en esta región, en boca de un presidente constitucional, trae los peores recuerdos y creo que es absolutamente repudiable. Pero luego el general Itarburu, que es el que está a cargo de este operativo, salió a decir que no, que él no estaba en guerra y que él era un hombre feliz. Una declaración que a priori muchos celebraron como diciendo, bueno, poniéndole un poco de racionalidad a la locura que está promoviendo Piñera. Sin embargo, a mí el hecho de que un general, un militar, contradiga a un presidente constitucional en esos términos y en ese tema tan particular, me hace mucho ruido, porque así es como se empieza a socavar la autoridad constitucional. Y los militares no son inocentes al respecto, saben perfectamente lo que están haciendo cuando salen a dejar pedaleando en el aire a un presidente que, nos guste o no, fue elegido 2 veces por los chilenos para ejercer esa magistratura, y que si tiene que renunciar o se tiene que ir por los errores o por los crímenes que haya cometido durante su mandato,
no es por acción de los militares. Claro, que no le tengan decían los hacerlo. militares. Tal Exactamente. cual. Así que a mí me preocupa mucho, digamos, cómo está evolucionando el rol del ejército chileno en todo este asunto. Es triste, pero a la vez esperanzador en iguales cantidades, en iguales proporciones, porque también esta desobediencia al toque de queda y no acato a estas restricciones a protestar también genera muchísima esperanza, junto con lo que pasó en Ecuador y las movilizaciones que recorren la región. La que habló sobre lo que pasó en Chile, lo que está pasando en Chile, y también habló sobre las detenciones en frente del consulado chileno acá en Argentina, fue la ministra de Seguridad, la ministra Pum Pum, como le gusta llamarla a nuestro querido Rinconet. Estuvo esta mañana en el programa de Acá en Más, en FM Metro, y decía esto. La policía de la ciudad ayer detuvo 9 personas. Es decir, que actuó, primero estaba a distancia, porque, estaba a distancia intentando que todo sea en paz. Bueno, de golpe empezaron le metieron patadas a los periodistas con un odio. Sí. Que está detenida una abogada del CELS también. Está detenida una abogada del CELS, del Centro de Estudios Legales y Sociales. Bueno, ¿qué hacía ahí la abogada del CELS? ¿Qué hacía en el medio de la violencia? A ver si no... No, bueno, fue a protestar, digo. Van a protestar y en el medio de la protesta empieza la violencia. Cada vez que lo hacen... Pero eso no justifica, puede haber alguien que esté pacíficamente protestando en una protesta que deviene en una situación de violencia, no la hace cómplice de esa violencia. Es que a ver si entendemos que pasa siempre. Y después, la fácil es decir, hubo infiltrados. Infiltrados no. Y no es la fácil, es la real. Brutal. Real. Escucharla es lo mismo cuando se escucha esos dichos sobre víctimas de violencia sexual, de violaciones o de femicidio, que dicen, pero tenía la pollerita muy corta. Bueno, lo mismo que está diciendo la ministra es en esa línea. ¿Qué hacía ahí? No, ¿Qué hacía la abogada? Además, digo, más allá de pudo haber infiltrados o no, los hubo ayer, es lo que dicen los testigos, y en muchísimas marchas. Pero aunque no hubiera infiltrados, si en una marcha en la cual participan un número X de personas, hay una cantidad Y menor a esa X que generan disturbios, la policía tiene que detener a los que generan disturbios. No es que por esos disturbios se valida detener a cualquiera que haya estado en esa marcha. Bueno, que es el mecanismo que estableció Bullrich en las marchas por Maldonado, en las marchas del 8M, que es un grupito pequeño, genera disturbios y eso habilita que la policía levante a cualquiera que esté protestando. Eso es un mecanismo fascista. Y además, nunca los detienen. Nunca hay uno de los violentos, entre comillas, detenido. Nunca. No, y además nunca pasan las marchas donde no quieren. O sea, es tan claro que es un modus operandi de generar miedo, además. Digo, de generar, a la próxima movilización y ya voy a pensar 2 veces si voy. Sí. Hay información para agregar sobre lo que está pasando con las 6 personas detenidas. Ahora fueron trasladadas a la fiscalía para tomarles declaración, porque sabemos que después de la detención lo que viene es una causa judicial. Están tratando de ver si la causa es por resistencia a la autoridad, que en la mayoría de las veces se abren carátulas bajo ese título, o por daños. Fueron trasladados, estuvieron toda la noche incomunicados. Me decían sobre la trabajadora del CELS, que no es periodista, no es abogada, es periodista y es trabajadora del CELS, que es Miriam Shelley, que tenía las manos enrojecidas, que las tuvieron esposadas toda la noche. Contarán cuando salgan cómo fueron tratados y tratadas en esas dependencias a las que lo llevaron, que siempre esto que decíamos más temprano, la práctica de la policía de la ciudad es trasladar a las personas detenidas a comisarías alejadas a donde sucedieron los hechos, para precisamente que no haya movilización, desarmar el acompañamiento. Así que seguramente en el transcurso de la mañana estemos informando cómo continúa, pero siguieron detenidos toda la noche 6 personas que estaban manifestándose y que a pesar de esto que ocurrió, el ataque a los periodistas, la movilización se estaba desarrollando de manera pacífica. No se llevó a hacer ni siquiera el acto que se pretendía hacer frente al consulado, y fue interrumpido por este desborde policial, que veían las imágenes, la cantidad de efectivos que había era casi más que los manifestantes, ¿no? Para redondear, también no quería dejar de hacer mención
al lamentable papel que está haciendo la OEA en todo esto. Sí, bueno. Sí, una OEA que parece más preocupada por revivir tópicos de la Guerra Fría que por lo que sucede efectivamente en América Latina, y que ayer, mientras Chile está haciendo este tipo de cuestiones, sacaban comunicados cuestionando el resultado de la elección en Bolivia, un escrutinio que ni siquiera había terminado, digamos, no esperaron a que terminara para ya empezar a meter fichas en contra de Evo Morales, una institución que en algún momento fue valiosa y sirvió. Los argentinos tenemos incluso un buen recuerdo de lo que hicieron en su momento para proteger los derechos humanos en este país durante la dictadura. Hoy en día, y de la mano de Luis Almagro, se ha transformado en una caricatura. En las últimas horas hubo 13 tweets de oficiales de la OEA cuestionando el tema del escrutinio en Bolivia. Y sobre Chile, ¿cuántos? ¿Cuántos? Serapio. Bueno.